Hay un tipo de traición que no tiene nombre, más oscura que la de un enemigo, más fría que la de un socio, más sucia que la de un extraño. Es la traición de alguien que creció contigo, que comió en tu misma mesa, que lloró contigo cuando murió tu padre, que conoce tus miedos porque los vivió a tu lado, tu propia sangre. Hoy te voy a contar la historia de Elena, una mujer que cuidó a su madre moribunda durante 18 meses, sin descanso, sin quejarse, sin pedir nada a cambio. Y mientras ella hacía eso, su hermano Ricardo le robaba todo: la casa, los ahorros de toda una vida, el terreno que la abuela había dejado, todo. Pero lo que Ricardo no sabía es que Elena guardaba silencio por una razón. Estaba construyendo algo, algo que iba a tardar tiempo, algo que iba a ser meticuloso, algo que iba a destruir a Ricardo, no de un golpe, sino poco a poco, pieza por pieza, exactamente como él lo había hecho con ella. Doña Carmen era el tipo de mujer que no existe mucho hoy en día. Se hizo viuda a los 42 años, con 2 hijos y 0 ahorros. No pidió ayuda, no esperó a que alguien la rescatara. Actuó, se puso a trabajar, costurera de día en un taller textil, limpiadora de oficinas, 3 noches por semana durante 20 años. Sin vacaciones, sin lujos, sin quejas. Con esas manos gastadas, callosas, honestas, construyó 3 cosas: una casa propia de 2 habitaciones en un barrio tranquilo, una cuenta de ahorros que nadie sabía exactamente cuánto tenía, y un terreno heredado de su madre en las afueras que con los años había triplicado su valor. Elena, su hija menor, nunca se fue lejos. Vivía a 20 minutos. Visitaba cada domingo sin excepción a su madre. Cuando doña Carmen empezó a envejecer, Elena ajustó su horario de trabajo para llevarla al médico, hacer sus compras y acompañarla. Ricardo, el hijo mayor, se había ido a otra ciudad a los 25 años. Llamaba en Navidad, aparecía cada 2 o 3 años, si es que aparecía. Doña Carmen nunca lo culpó. Las madres raramente culpan a sus hijos, pero guardaba algo de tristeza por esa distancia. Y Ricardo lo sabía, y años después lo usó. Doña Carmen fue diagnosticada con deterioro cognitivo progresivo a los 72 años. Esa misma semana, Ricardo llamó. Lo que Elena interpretó como amor filial era otra cosa completamente. Ricardo llegó con abrazos, con llanto, con el discurso perfecto del hijo arrepentido. Mamá, vine a quedarme, no te voy a dejar solo. Doña Carmen lloró de alegría, Elena también. Lo que ninguna de las dos vio es que Ricardo llegó con una agenda. Durante los primeros meses pareció genuino. Ayudaba en la casa, acompañaba a su madre, le hablaba bonito. Pero en paralelo, Ricardo hacía otras cosas. Se hizo cargo de los documentos bancarios, revisaba el correo, preguntaba con toda la sutileza del mundo sobre el terreno, sobre la cuenta, sobre los títulos de la casa. Mamá, ¿tienes todo en orden por si acaso? Uno nunca sabe. Doña Carmen, que confió en su hijo, le fue contando todo poco a poco. Los números de cuenta, dónde guardaba los documentos, qué tenía a su nombre. Ricardo escuchaba, sonreía y tomaba nota mental de cada detalle. 9 meses después del diagnóstico,
En un día que Elena trabajaba doble turno, Ricardo llevó a su madre al notario. Le dijo que eran papeles del seguro médico. Doña Carmen, confundida, cansada, con la medicación que la nublaba, firmó. No eran papeles del seguro, eran las modificaciones del testamento, la autorización de transferencia bancaria y el poder notarial para vender el terreno. En una tarde, con 3 firmas, Ricardo había borrado 20 años de trabajo de su madre. Doña Carmen murió 7 meses después. Murió en su cama, con Elena tomándole la mano, con Ricardo sentado en la esquina mirando el teléfono. El lunes siguiente al funeral, Elena fue a la notaría. Llevaba el testimonio original, lista para iniciar el proceso, con el corazón roto, pero la cabeza en orden. La notaria la hizo sentarse y con voz que Elena recuerda hasta hoy como la más extraña que ha escuchado, le dijo: Señora Elena, ese testamento fue reemplazado hace 10 meses. Elena, no entiendo. Le mostraron los documentos, la casa, Ricardo, la cuenta bancaria, vaciada y transferida a Ricardo 8 meses atrás. El terreno, vendido por Ricardo 5 meses antes. El dinero había desaparecido. Elena salió de esa oficina sin decir una palabra. Se sentó en la acera del frente y se quedó ahí, paralizada, durante 40 minutos. No lloraba, no gritaba, solo pensaba. Esa noche llamó a Ricardo. Él contestó al segundo tono: Ricardo, ¿qué hiciste? Silencio. Elena, mamá, decidió hacer cambios. Yo solo la acompañé. ¿Cuándo? Cuando estaba tan enferma que no recordaba el nombre de sus nietos. Mira, no quiero problemas. Podemos hablar de esto como adultos. Elena cerró la llamada y en ese momento tomó la decisión más importante de su vida. No iba a hablar como adultos, iba a actuar como alguien que tiene razón y que además tiene paciencia. Elena tardó 3 días en llorar. Después de esos 3 días, no volvió a llorar nunca más por eso, porque convirtió el dolor en combustible. Lo primero que hizo fue escribir en un cuaderno todo lo que recordaba: fechas, conversaciones, nombres, detalles, cualquier cosa que pudiera recordar a detalle. Escribió durante 6 horas sin parar. Lo segundo fue ir a la farmacia donde doña Carmen compraba sus medicamentos. La farmacéutica la conocía de años. Le confirmó que los medicamentos que tomaba doña Carmen en esa época estaban documentados como causantes de confusión severa en adultos mayores. Le dio una copia del historial de compras. Lo tercero fue visitar a la enfermera que había cuidado a su madre. La enfermera recordaba perfectamente el día que Ricardo se llevó a doña Carmen. Recordaba que cuando regresaron, doña Carmen estaba desorientada, que le preguntó qué eran esos papeles, que Ricardo le dijo: nada, mamá, solo unos trámites, y cambió el tema. La enfermera firmó una declaración ese mismo día. Lo cuarto fue lo más brillante. Elena fue a la casa, técnicamente ya propiedad de Ricardo, con una excusa simple: Ricardo, necesito recoger las fotos de mamá y algunas cosas personales. Ricardo aceptó, porque creía que había ganado, porque subestimó completamente a su hermana. Elena no fue por fotos, fue por la caja de zapatos azul que su madre guardaba en el closet. Doña Carmen tenía esa costumbre desde siempre, guardar copias de todo en esa caja. Ahí estaba, el testamento original firmado 20 años atrás. Cartas donde doña Carmen describía sus deseos para cada hijo. Recibos del terreno con el nombre de Elena como beneficiaria mencionada. Pero lo más devastador de todo
estaba en el teléfono viejo de su madre. Doña Carmen tenía la costumbre de dejarle mensajes de voz a Elena cuando no podía llamar. Elena revisó esos mensajes y encontró uno, grabado 3 semanas antes de morir, con la voz cansada, confundida, de una mujer que ya no entendía bien lo que pasaba a su alrededor. Elena, hija, Ricardo me llevó a firmar unos papeles esta semana. Yo no entendía bien qué eran. Me dijo que eran del seguro médico. ¿Tú sabes algo de eso, hija? Ojalá todo esté bien. Elena escuchó ese mensaje 5 veces, con los ojos cerrados, con la mandíbula apretada. Luego lo guardó en 3 lugares diferentes y llamó al abogado. Elena no contrató a cualquier abogado. Investigó durante 2 semanas hasta encontrar uno especialista en herencias fraudulentas y abuso de personas mayores vulnerables. Le presentó todo el material. El abogado la miró y le dijo algo que Elena necesitaba escuchar. Señora, su hermano cometió varios delitos. Esto no es solo un asunto civil. Porque además de impugnar el testamento, Ricardo podía enfrentar cargos penales por abuso de persona vulnerable, por fraude notarial, por apropiación ilícita. Elena escuchó eso y dijo 3 palabras: procedamos con todo. El caso se movió en 2 frentes simultáneos: el frente civil, para recuperar la herencia; el frente penal, para que Ricardo enfrentara consecuencias reales. Ricardo, cuando recibió la notificación judicial, llamó a Elena de inmediato. Elena, podemos arreglar esto entre nosotros. No necesitamos abogados. Elena no contestó. Le mandó un mensaje de texto con 3 palabras: habla con el mío. Durante el proceso, Ricardo intentó todo. Primero, ofreció devolver la mitad del dinero. Elena rechazó. Luego, ofreció devolver todo el dinero, pero quedarse con la casa. Elena rechazó. Luego, mandó a familiares a hablar con ella. Elena, es tu hermano. La familia es primero. Elena los escuchó, los miró y les preguntó una sola cosa: ¿dónde estaban ustedes cuando mi hermano llevó a mi madre enferma a firmar documentos que ella no entendía? Nadie respondió. El juicio duró 9 meses, pero la evidencia no dejó espacio para la duda. El historial médico que probaba el estado cognitivo de doña Carmen, la declaración de la enfermera, los registros de la farmacia, el testamento original, las cartas de su madre y el mensaje de voz. Cuando el abogado de Elena reprodujo ese mensaje en la sala, se hizo un silencio absoluto. La voz cansada de doña Carmen, preguntando inocentemente por unos papeles que su hijo le había hecho firmar con engaño. El juez tuvo que pedir un momento. El veredicto fue categórico. Los documentos firmados, nulos por incapacidad cognitiva comprobada. La cuenta bancaria, recuperada en su totalidad con intereses. La casa, devuelta a la herencia original. Mitad de Elena, mitad Ricardo. El terreno vendido, Ricardo debía pagar el valor total a Elena en un plazo de 2 años. Y en el frente penal, Ricardo fue declarado culpable de abuso de persona vulnerable y fraude. Sentencia: 2 años de prisión en suspenso, 5 años de libertad condicional y antecedentes penales permanentes. Antecedentes que aparecerían en cada búsqueda de empleo, en cada solicitud de crédito, en cada contrato que intentara firmar, para siempre. Pero Elena no había terminado, porque Elena había aprendido algo de su hermano: que el daño se hace en silencio, y que el retorno del daño también puede hacerse en silencio. Meticulosamente, una semana después del veredicto, Elena envió un correo electrónico. No era un insulto,
No era una amenaza, era un documento de 3 páginas, con fechas, hechos, pruebas, el veredicto judicial. Se lo envió a los socios del negocio donde Ricardo trabajaba, a los clientes principales de ese negocio, al colegio de sus hijos, para que los directivos supieran con quién hablaban en las reuniones de padres, y a cada familiar que había ido a pedirle a Elena que arreglara las cosas en familia. Solo hechos, sin comentarios, sin odio, solo la verdad documentada. Ricardo perdió su trabajo 2 semanas después. Sus socios no querían un socio con antecedentes penales por fraude. Sus hijos mayores, ya adultos, le dijeron que necesitaban distancia. Y la casa donde había vivido los últimos 2 años tuvo que abandonarla, porque era de Elena. Elena hoy vive en esa casa. La pintó de nuevo, le puso plantas en el jardín que su madre tanto quería. Colgó las fotos de Doña Carmen en la sala, y cada vez que entra por esa puerta, siente que su madre todavía está ahí. Me dijo algo que me quedó grabado. Yo no me vengué por odio, me vengué porque si no lo hacía, lo que mi madre construyó con sus manos durante 20 años iba a quedar en manos de alguien que nunca mereció ni un centavo de eso. Eso no lo podía permitir. Y tiene razón. Hay venganzas que no son venganza, son justicia. Son el acto de decirle al mundo, esto estuvo mal. Tengo las pruebas y no voy a quedarme callado. Ricardo calculó todo, el momento perfecto, la madre vulnerable, la hermana ocupada, los documentos correctos. Calculó todo menos una cosa, que Elena era más inteligente que él, que el dolor no la paralizó, la afiló, y que cuando alguien construye su victoria sobre el sufrimiento ajeno, el retorno del daño es inevitable. Siempre. Si esta historia te llegó, déjame un comentario. ¿Conociste a alguien como Ricardo? ¿Fuiste como Elena y tuviste que pelear solo? Suscríbete si quieres más historias. Y el karma siempre llega y llega puntual.